Química 2. Mezclas a nuestro alrededor. Bienvenidos al curso de Química para segundo grado. En este tercer bloque les hablaremos de mezclas. Estas son muy importantes porque constituyen casi todo lo que nos rodea. En el mundo natural, la materia usualmente se encuentra en forma de mezclas. Casi todos los gases, líquidos y sólidos de los cuales está formado el mundo son mezclas de dos o más sustancias. Existen mezclas sintéticas como el vidrio o el jabón, que contienen pocos componentes, y las naturales, como el agua del mar o del suelo, que son complejas, ya que contienen más de 50 sustancias diferentes. Las mezclas vivientes son muy complejas. Una mezcla maravillosa es la célula. Una bacteria sencilla contiene más de 5000 compuestos diferentes, todos en armonía formando un sistema altamente organizado que sostiene a la vida. Como vimos en el bloque 2, es difícil tener agua pura. Solamente con procesos químicos como la destilación logramos obtenerla. Aquí tenemos agua destilada. Si pudiéramos ver las moléculas que están en este vaso, observaríamos que todas son iguales. Son moléculas formadas por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Se trata de un compuesto químico. En la naturaleza es difícil encontrar compuestos puros. Lo más común es que encontremos mezclas. Vamos a hacer una mezcla con dos compuestos que conoces muy bien, el agua y la sal. Una vez que se han mezclado, solo podemos distinguir un líquido transparente. Ya no vemos las partículas de sal. Estas se han distribuido en el agua. Otra vez, si pudiéramos acercarnos tanto como para ver las moléculas del vaso, veríamos moléculas de agua y moléculas de cloruro de sodio. Para seguir, veamos. ¿Qué es una mezcla? Una mezcla es la combinación de dos o más sustancias sin que se modifique su estructura interna y sus constituyentes puedan separarse. Veamos otro ejemplo. El aire es una mezcla de básicamente dos moléculas, el nitrógeno y el oxígeno. En el aire, cada una de las moléculas es independiente. No existe ninguna unión entre ellas. Se podrían separar las moléculas de la mezcla por algún método físico y obtener moléculas de oxígeno por un lado y de nitrógeno por otro. Vamos a hacer dos mezclas diferentes. En un vaso, agua con sal, y en el otro, agua con arena. El resultado es muy diferente. En el caso del agua con sal, no se puede distinguir entre los dos compuestos, pero en el agua con arena sí es posible. No todas las mezclas son iguales. Veamos los tipos que hay. Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. En las primeras no se distinguen a simple vista los componentes y se conocen con el nombre de disoluciones. El aire es una disolución. En el caso del agua con la sal, también es una mezcla homogénea. Se trata de una disolución y como es una mezcla, podremos separar los componentes por un procedimiento físico. En este caso, bastaría con dejar evaporar el agua. Las mezclas heterogéneas son aquellas que poseen una composición donde se pueden distinguir a simple vista sus componentes, porque están distribuidas de forma desigual. Las partes de una mezcla heterogénea pueden separarse mecánicamente. Por ejemplo, al agua y a la arena se les puede distinguir a simple vista. Si filtramos la mezcla, la arena queda en el filtro y el agua pasa a través de él. Todas estas mezclas que se están preparando son ejemplos de disoluciones. El resultado final es una mezcla homogénea. En todos los casos, partimos de un vaso con agua y añadimos una pequeña cantidad de la otra sustancia. Por lo tanto, en todos ellos, el compuesto que se encuentra en mayor cantidad es el agua y se le llama solvente. El compuesto que agregamos y que está en menor cantidad se llama soluto. Se pueden disolver todas las combinaciones entre líquido, sólido y gas.
Seguramente has probado agua de limón concentrada, o sea que sabe mucho a limón, pero también puede estar menos concentrada, entonces sabe menos. La concentración de soluto puede variar. Está expresada como la cantidad de soluto disuelta en una determinada cantidad de solvente. Es una proporción entre soluto y solvente. Existen varias maneras de describir la concentración. En términos de la masa, el volumen o los moles. El porcentaje en masa es la cantidad en gramos de soluto disuelto en 100 gramos de solución. Si en un vaso con 100 gramos de agua ponemos 5 gramos de sal, tenemos una solución con porcentaje en masa de 4.76%. El porcentaje en volumen es el volumen en mililitros de soluto en 100 mililitros de solución. Si mezclamos 100 mililitros de agua con 10 mililitros de alcohol, tendremos una solución con porcentaje en volumen de 9.09%. En el caso de expresarlo con moles, hablamos de molaridad, y es la cantidad de moles en soluto disueltas en un litro de solución. Coloquemos 10 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros de agua. Ahora calculemos su molaridad. El peso molecular de cloruro de sodio es 23 para el sodio y 35.5 para el cloro, que nos da un total de 58.5 gramos, un mol de cloruro de sodio. Si pusimos 10 gramos de sal, tenemos que equivalen a 0.17 moles. Y para calcular la molaridad, debemos tener los moles por litro, por lo que el resultado es 1.7 molar. Cuando las cantidades de solutos son muy pequeñas, se utilizan medidas de concentración, en milimoles o en partes por millón. Podemos poner cantidades diferentes de soluto en un mismo volumen de solvente. Estamos utilizando un preparado de Jamaica para hacer agua de este sabor. Si ponemos muy poca cantidad del soluto en agua, apenas toma un color rojo claro. Se dice que es una solución diluida. Si agregamos una cantidad mayor hasta que tome un fuerte color rojo, tendremos una solución concentrada. Cuando agregamos soluto hasta que ya no se disuelva en el agua, tendremos una solución saturada. La solución se puede calentar y entonces todavía se puede añadir algo más de soluto. Se trata de una solución sobresaturada. Comúnmente se habla de solubilidad. Lo experimentamos con frecuencia en la cocina cuando preparamos bebidas. Por ejemplo, si queremos disolver chocolate en leche, es más fácil si está caliente. En química se le llama solubilidad a la cantidad máxima de un soluto, que puede ser disuelta por un solvente. Es un dato cuantitativo y depende de la temperatura y la presión. En la mayoría de las sustancias, la solubilidad aumenta al incrementar la temperatura del solvente. Seguramente has observado que en líquidos calientes el azúcar u otras sustancias se disuelven mejor. Estamos viendo un ejemplo con una medicina de uso común. En agua caliente se disuelven mucho mejor los compuestos de una pastilla efervescente. La solubilidad de las sustancias varía. Algunas de ellas son muy poco solubles o insolubles. La sal de cocina, el azúcar y el vinagre son muy solubles en agua, pero el bicarbonato de sodio es más difícil de disolver. Se está preparando una mezcla de agua con almidón. El resultado es diferente a lo que pasa en una solución que es transparente aunque tenga color. Se observa un aspecto turbio. Como yo, seguramente tú alguna vez preparaste engrudo. Es muy fácil. Solo se requiere agua caliente y harina, que es un almidón. La mezcla de agua con almidón es un ejemplo de mezcla heterogénea. Este tipo de mezclas son sistemas formados por dos fases. Al componente que se encuentra en mayor cantidad se le denomina fase dispersora. Y para el que está en menor proporción, en lugar de soluto, se utiliza el término de fase dispersa.
Las mezclas heterogéneas se pueden dividir en dos grupos: las suspensiones y los coloides. Seguramente te ha tocado ver cuando un poco de sol entra en tu habitación. Puedes observar las partículas de polvo dispersas en el aire. Este es un fenómeno conocido como efecto Tyndall. Se le llama efecto Tyndall en honor al científico irlandés John Tyndall. Consiste en la desviación de la luz por partículas suficientemente grandes dentro de una mezcla. El fenómeno no se presenta en las disoluciones porque las partículas disueltas son pequeñas. Por esa razón, el efecto Tyndall ayuda a determinar si se trata de una mezcla homogénea o heterogénea. La luz que reciben las partículas es desviada de la trayectoria inicial y entonces se hacen visibles las partículas. Este efecto es el responsable de que veamos el cielo azul. La luz del sol es dispersada por la atmósfera, en mayor medida por la región del espectro electromagnético que corresponde al azul. Otro ejemplo cotidiano del fenómeno de Tyndall lo vemos cuando los faros de un automóvil se usan en la niebla. Esta medicina es una suspensión. Muchas presentaciones, sobre todo para niños, vienen así. Entonces, antes de tomarlas, hay que agitarlas. Veamos para los químicos qué es una suspensión. Se le llama suspensión a las mezclas que tienen partículas finas suspendidas en un líquido durante un tiempo y luego se sedimentan gracias a la fuerza de gravedad. Generalmente las partículas suspendidas son más grandes de 1 micrómetro. En la fase inicial se puede ver que el recipiente contiene elementos distintos. Se pueden separar por medios físicos. Algunos ejemplos de suspensiones son agua con arena, aceite en agua y algunos refrescos elaborados con jugos de frutas. En todos ellos, con el tiempo, las partículas más pesadas se depositan en el fondo del recipiente. Estamos conociendo muchos tipos de mezclas. Veamos otra. Preparemos un postre conocido. Se disuelve el polvo para preparar gelatina en agua. Con esta mezcla, lo que obtenemos es un coloide. Podemos definir los coloides como aquellos sistemas en los que un componente se encuentra disperso en otro. Pero las entidades dispersas son mucho mayores que las moléculas del disolvente. Son mezclas heterogéneas en que las partículas de uno o más componentes tienen al menos dimensiones en el rango de 1 a 1000 nanómetros, mucho más grandes que las de una solución, pero más pequeñas que las de una suspensión. A diferencia de las suspensiones, los coloides no dejan sedimento. Las partículas no se van al fondo. Los coloides, al igual que las suspensiones, producen el efecto Tyndall al ser atravesados por un rayo de luz. Algunos ejemplos de dispersiones coloidales son la gelatina, la leche, la sangre y el shampoo. La leche es un coloide que contiene pequeñas partículas de grasa dispersas en agua. A casi todos nos gusta la leche. Y no solo es rica, sino indispensable, sobre todo para los niños. La composición de la leche varía del animal que la produce. La de vaca tiene un 87% de agua y el resto son sólidos y otros líquidos. El agua y el aceite no se mezclan, formarían una suspensión. Pero si se añade un emulgente, se logra que se dispersen casi completamente uno en el otro, creando una emulsión estable, homogénea y fluida. Esto se debe a que los emulsificantes son moléculas con un extremo afín al agua y otro afín a la grasa. En el caso de la leche, el emulgente es la caseína, la proteína más abundante dentro de su composición. La mayonesa también es un coloide. En este ejemplo, el aceite se dispersa en agua a través de la yema de huevo que actúa como emulsificante. La leche y la mayonesa son coloides, donde la fase dispersora es un líquido. La dispersa también. A este tipo de coloides se les llama emulsiones. La leche y la mayonesa son coloides. Habrá
más coloides a nuestro alrededor? Existen otros tipos de coloides, dependiendo del estado físico de la fase dispersora y de la dispersa. La palabra graffiti viene del italiano y significa pintada. Se le utiliza para describir formas de inscripción o pintura, generalmente sobre mobiliario urbano. Hoy en día es común que el graffiti se haga con pintura en aerosol. El aerosol también es un coloide. La fase dispersora es un gas y la dispersa puede ser un líquido o un sólido. El hombre ha fabricado presentaciones de varios productos en aerosol. Por ejemplo, en las pinturas, desodorantes y fijadores de pelo. Sí que el hombre produce muchos productos en aerosol, pero ¿habrá aerosoles naturales? Existen aerosoles de origen natural, como los que se forman por las emisiones de ceniza de los volcanes, las tormentas de polvo y los incendios forestales. En todos estos casos se tienen mezclas donde la fase dispersora es el aire, que es un gas, y como fase dispersa, sólidos. Regresemos a la preparación de gelatina, que ya dijimos es un coloide. ¿Qué tipo de coloide será la gelatina? La gelatina es un ejemplo de coloide conocido como gel. La palabra gel viene del latín gelum, que significa frío. Es un sistema coloidal donde la fase continua es sólida y la dispersa es líquida. Los geles presentan una densidad similar a los líquidos. Sin embargo, su estructura se asemeja más a las de un sólido. Ciertos geles presentan la capacidad de pasar de un estado coloidal a otro. Es decir, permanecen fluidos cuando son agitados y se solidifican cuando permanecen inmóviles. Muchas sustancias pueden formar geles cuando se añade un agente gelificante. Esta cualidad ha sido aprovechada para fabricar diversos productos, desde comidas hasta adhesivos. La pintura que se utiliza para pintar paredes también es un coloide. Y bueno, seguramente la pintura también es otro tipo de coloide. Las pinturas son ejemplo de un coloide, conocido como sol. Son partículas de pigmentos sólidos dispersas en un líquido oleoso. Cuando se trata de coloides cuya fase dispersante y dispersa son sólidos, se le llama sol sólido. Un ejemplo es el rubí, mezcla que contiene óxido de aluminio como dispersante y cromo como dispersor. Existen otros coloides, la espuma y la espuma sólida. En la espuma, la fase dispersora es un líquido y la dispersa es un gas. Por ejemplo, la espuma de afeitar. Una espuma sólida es, por ejemplo, la piedra pómex, que tiene un sólido como fase dispersora y un gas como fase dispersa. Es interesante la gran variedad de mezclas que hay en nuestro entorno. Ahora veamos cómo podemos separar sus componentes. Una propiedad de las mezclas es que se pueden separar los componentes que la conforman. El ejemplo que estamos viendo es la filtración. Separar mezclas es un campo importante de la química, porque muchas veces se quiere un compuesto determinado. Lo más común y además más barato son las separaciones físicas. Las mezclas que no pueden ser separadas por medios puramente mecánicos deben pasar por separaciones químicas. Muchas veces tienen que usarse dos o más procesos combinados para obtener la separación deseada. Seguramente existen muchas formas de separar mezclas. Los científicos han desarrollado muchos métodos para separar las mezclas. Algunos ejemplos de separación física son centrifugación, cromatografía, cristalización, decantación, destilación, evaporación, extracción, lixiviación, filtración, precipitación, sedimentación y sublimación. Veremos algunas de ellas. Al preparar café, estamos usando un proceso de filtración. El agua caliente disuelve algunos compuestos de café molido que pusimos en un filtro. Sin embargo, la parte sólida queda en el filtro. En muchas cocinas hay filtros para el agua. Cuando esta pasa por ellos, nos queda una mejor agua para beber. La filtración es una técnica que consiste en hacer pasar una mezcla donde el componente en menor cantidad es un sólido a través de un medio poroso o medio filtrante.
Ahí se retiene la mayor parte del sólido de la mezcla. Las aplicaciones de los procesos de filtración son muy extensas, tanto en la vida cotidiana como en la industria. La variedad de dispositivos de filtración o filtros es muy extensa, desde sencillos dispositivos como los filtros de café hasta grandes y complejos sistemas empleados en la industria. Pero todos están basados en el principio fundamental de que lo pequeño pasa por el filtro, mientras que lo grande se queda en él. Filtrar es un proceso muy conocido. Veamos otros tipos de separación. Muchos compuestos forman cristales. La sal que usamos comúnmente en la cocina es un cristal. La cristalización es el proceso por el cual se forma un sólido cristalino. La cristalización se emplea en química con bastante frecuencia para purificar una sustancia sólida. En el proceso se separa un componente de una solución líquida, transfiriéndolo a la fase sólida en forma de cristales que se precipitan. Es una operación necesaria para todo producto químico que se presenta comercialmente en forma de polvos o cristales. El azúcar y la sal que usamos a diario se obtienen por cristalización. Si no disponemos de un filtro, podemos decantar el agua de la mezcla con arena. Si lo hacemos con cuidado, puede quedar toda la arena en un vaso y el resto en el otro. La decantación es un método físico de separación de mezclas heterogéneas, formadas por un líquido y un sólido, o por dos líquidos. Es necesario dejar reposar la mezcla para que uno de los componentes se sedimente, es decir, descienda y sea posible su extracción. La decantación se basa en la diferencia de densidad entre los dos componentes. Al dejarlos en reposo, se separan de forma que el más denso se va al fondo del envase, haciendo posible su separación. Está lloviendo. Para que esto suceda, primero se llevó a cabo un proceso de destilación. En algún lugar, el agua se evaporó de grandes cuerpos de agua como el mar o los lagos. Después se llevó a cabo un proceso de condensación que dio lugar a las nubes. Finalmente, las nubes dejaron caer la lluvia. Así que la destilación también es un método para separar. La destilación es el proceso de separar componentes de una mezcla usando vaporización y recondensación, aprovechando los diferentes puntos de ebullición de cada una de las sustancias a separar. En su forma más sencilla, tenemos un recipiente con una mezcla líquida que se pone a calentar. Los componentes más volátiles pasan a la fase de vapor. A continuación, se enfría ese vapor y se recuperan dichos componentes en forma líquida por medio de la condensación. Existen más métodos de separación y además los podemos combinar. Esto hacen los químicos cuando quieren tener sustancias puras. En este bloque vimos que la mayor parte de la materia que encontramos a nuestro alrededor está constituida por mezclas de todo tipo. Por eso es importante conocerlas. Las mezclas forman parte de lo inanimado, pero también constituyen a los seres vivos.